Excelente día, tengan todos. Mucho gusto. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Emanuel Baena y vamos a ver hoy un tema muy importante. Mi nombre, como les comento, es Emanuel Baena, trabajo aquí en CompuVentas y se ha preparado, ¿no? Hemos preparado un tema muy interesante sobre lo que es el comercio exterior. No sé si ustedes han tenido algún tipo de contacto, ¿no? Con ese tipo de complemento. Ya entró en unos meses pasados, entró ahí la obligación, donde nosotros al querer realizar algún tipo de exportación de producto o de nuestros servicios, pues tenemos que complementar nuestro documento fiscal, ¿no? Con esta opción que nos da la autoridad. Se preparó el material con la idea de verlo que aplique en general, ¿no? Con respecto a los puntos, a los campos, a las validaciones, etcétera, que estableció la autoridad, obviamente. Pero pues vamos a basar o tomaremos como base el sistema de Conta Aquí Comercial Pro y Start. Son temas muy sencillos, lo que sí pues tenemos que comprenderlos bien para nosotros poder realizar esta obligación de manera correcta. ¿Okay? Y vamos a tratar de visualizar ese punto. Entonces, sin más por el momento, comenzamos y bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Vamos a comenzar entonces, pues primero presentando el objetivo de este punto, que es que al finalizar, pues obviamente tendremos la capacidad de identificar el proceso para la implementación del complemento del comercio exterior. Este ya en la versión 2.0. Ya existía anteriormente, obviamente si vemos que hay la versión 2, ya vemos que han existido versiones anteriores. En este caso, pues estamos al día de hoy, esa es la versión del complemento que se ha liberado y estaremos viendo estos puntos. Entonces, hay algunos puntos o temas ahí importantes que veremos un poquito ahí del marco legal, la configuración previa con respecto al domicilio, la configuración del complemento, el concepto o módulo, le llaman en este sentido, en este punto, ¿no? Concepto es en algunos sistemas o módulo en el sistema de Comercial Pro. También tenemos ahí la configuración del cliente y del producto, que son configuraciones muy sencillas, ¿eh? Vamos a visualizarlos. Vamos a generar un CFDI y vamos a visualizar ahí los campos que se van a estar tomando. Nos vamos a ir de manera rápida, ¿ok? Y los formatos de impresión que maneja ahí el sistema. Muy bien. Entonces, pasamos. Y primero comenzamos con eso. ¿Qué es o cómo lo define la autoridad, ¿no? El complemento al comercio exterior. Mm, en este caso, nos pregunta ahí la autoridad, inicia, si esto lo tomamos en base a los documentos fiscales que hay. Y esto inicia la autoridad con una pregunta, ¿no? Nos dice, ¿y quiénes lo pueden utilizar? Así lo definen ellos, ¿no? Entonces, nos indica, son aquellos contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior, exportaciones definitivas con clave A1, ¿ok? Entonces, aquí nos está dando un punto muy importante donde nos dice, vas a realizar algún tipo de operación de comercio exterior, alguna exportación definitiva, y esta cuenta con la clave de exportación A1, entonces estamos, en ese momento vamos a utilizar ese complemento, ¿ok? Y estos, pues, los cuales son objeto de enajenación en los términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Y esto el 19 de diciembre nos dice ahí que se publicó la actualización del estándar, esquemas y catálogos del complemento al comercio exterior para la versión 2.0 y en ella pues nos indicaban que su fecha de inicio o de inicio de vigencia pues sería a partir del 18 de enero de este año. ¿Okay? Entonces, a pesar de que anteriormente veníamos desde la versión 1.1 y dio el salto directamente a la versión 2.0, hubo unos cambios importantes, pero fueron más en todo en el sentido de la estructura de los documentos. Y esto realmente en el proceso nuestro de captura no nos va a perjudicar en el sentido de que se complique
mucho este proceso. Al contrario, el sistema se automatizó de una manera en que pueda ser mucho más sencilla. ¿Ok? Y, y pues en ello ahorita lo vamos a ir visualizando. De hecho, dentro de los puntos ahí del complemento exterior 1.1, había unos nodos, había ciertos campos informativos, donde nos decía que hay algunas funciones, ¿no?, que se deberían de considerar, que era un nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación de mercancías. Esto ya lo indicaba, y ahí nos indicaba que era la 1. Una actualización de la validación referente a la identificación de producto o productos a varias fracciones arancelarias. Okay. Esto, si ya más o menos ustedes los tienen el conocimiento o han tenido ahí la necesidad de realizar algún documento de este tipo, pues ya la conocen, ¿no? Y hay ciertos puntos que me gustaría recalcar. De hecho, eso no viene ahí como preparado como parte del curso, pero sí me gustaría mencionarlos como un punto importante para ustedes. Es que estas fracciones arancelarias, la autoridad tiende a modificarlas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que estar ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque se han dado casos en donde estamos trabajando, ya conocemos nuestra fracción arancelaria del producto que exportamos, pero hay una modificación en el catálogo y es ahí donde pues cambia, ¿no? Donde a lo mejor podemos presentar algún error en el timbrado y es importante ahí pues estar en contacto, familiarizado con estos puntos. De hecho, ahí tengo preparados también dos portales donde, bueno, un portal y el otro es como un list, es la otra parte de la página donde vienen una información que me pareció interesante, ¿no? Hacérsela llegar. También, y ahorita lo mencionaremos, ¿ok? También otro de los puntos, pues, es la incorporación de domicilios, ¿ok? Para el emisor y el receptor. Esto, como les comento, viene desde la versión 1.1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es con respecto a la 2.0? Es que estos nodos, bueno, estos se siguen utilizando, se siguen incorporando, pero dentro de ellos se modificaron o cambiaron algunos de lo que viene siendo de los campos. Contaban con un estatus o una definición por parte del SAT como opcionales y estos cambiaron a un modo requerido. ¿Qué quiere decir? Que los campos, por ejemplo, la clave del pedimento, el certificado de origen, el tipo de cambio USD, dólares, y el total en dólares, pasaron de ser un campo que podía indicarse en el documento a un campo obligatorio. ¿Okay? Son campos ahora que tienen que ir sí o sí en el documento, en el XML. ¿Ok? Entonces, como les comento, es muy sencillo. Y para esto, vamos a pasar aquí. Les puse aquí un indicativo de los documentos que ponen a nuestra disposición la autoridad, ¿ok? Ahí nos dice que el inicio de vigencia es a partir del 18 de enero, pero ahí viene la fecha de publicación de cada documento. Tenemos ahí un documento del esquema de comercio exterior, el estándar. De hecho, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a presentarlo, vamos a verlo. Con el documento. Ok, aquí tenemos el portal. Esa es la factura de comercio exterior por parte de la autoridad del SAT. Esta ruta se las indicaremos, se las indicaremos o se las pondremos allí en lo que viene siendo la información del video, en la parte de, de, de la información, ¿no? Como parte como una liga para que ustedes la puedan acceder en este caso, o la pueden buscar, ¿no? Directamente en el navegador, no hay ningún problema, pero se la pondremos ahí más sencillo. Y aquí pues nos da más o menos ahí la misma información que ya hemos visto, y aquí nos da el listado de documentos técnicos. También tenemos la guía de llenado. Aquí nos da una guía donde nos dice, por ejemplo, cómo ir llenando esta información. Un CFDI versión 4, que es la que ya está vigente a la actualidad, pero este complementado con el comercio exterior 2.0. ¿Ok? Y aquí nos da, pues es el documento del PDF, donde nos va diciendo el nodo que debe de llevar. Y como les digo, de hecho viene un documento técnico bastante amplio.
Pero aquí nos podría servir a nosotros donde podemos indicar o podemos identificar, perdón, las diferentes reglas o casos que nos podríamos estar pasando, incluso algunos errores, ¿no? Que podríamos identificar, pero el sistema ya está preparado para cumplir con todo esto, ¿ok? Ya nos va a ir tomando de la mano, aquí nos va a dar el ejemplo como la moneda, cómo debe de llenarse, como les digo, toda esta parte ya lo tiene indicado el sistema, ahorita lo vamos a ver el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el histórico de la guía de llenado, el calendario de actualizaciones, el catálogo de los complementos, aquí están los catálogos. De hecho, acá están, ahorita los voy a mencionar porque quiero verlo con respecto ya un poquito más práctico en ese sentido, ¿ok? Y aquí están los otros documentos que, como les comentaba, vienen a apoyar con respecto a esto. Viene un poquito técnico, en el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos este documento, tenemos el estándar, acá está el estándar, perdón. Vamos a moverlo para este lado. Cambio aquí. Este es el estándar de complemento y aquí nos da, si se fijan, ese yo creo que sería uno de los más interesantes, ¿no? Donde nosotros podríamos ver, aquí por ejemplo tenemos el campo, la versión, tenemos que indicar un atributo con la versión 2.0 y este campo aquí nos dice que el uso es requerido. Entonces, no hay manera de un documento no ponerle qué versión es, ¿no? Y luego también vienen ahí el certificado de origen, el número de certificado de origen, etcétera. Y este es como que el esquema principal que nos da la autoridad. Este es si nos queremos dar un clavado ahí en la parte técnica de los documentos, aquí lo podemos leer, que está dentro de este enlace que les vamos a dejar ahí en los comentarios o en la parte de la descripción del video, creo yo mejor. Y pues tenemos ahí el esquema, tenemos la secuencia de la cadena original, acá está, ¿no? Que están los diferentes, ¿ok? Documentos, aquí nos da más o menos cómo debe de llenarse. Si se fijan, aquí tenemos el tipo de cambio, en dólares, las observaciones, si es que va, la clave intercom, el total en dólares. Estos dos campos se me hacen a mí muy interesantes por el tipo de aplicación que tienen en el sistema. Ahorita vamos a ver esto. Esto es lo que a mí se me hace muy interesante, cómo el sistema nos va a apoyar en esto, porque esto podría ser un dolor de cabeza para nosotros más esto, gracias al sistema, viene a ser algo muy sencillo. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más técnico, ¿no? Y aquí vienen también las preguntas frecuentes, ahí nosotros podemos analizarlas, ¿ok? Entonces, como les digo, son documentos de apoyo donde nosotros debemos de debemos de apoyarnos o debemos de utilizarlos para realizar el documento o el proceso de una manera correcta. ¿Ok? Entonces, esos son los documentos. Ahorita visualizamos esa parte de ahí. Y, bueno, viene también la matriz de errores. Esa también es muy importante. Ustedes cuando timbran algún documento, sea el sistema que sea, van a detectar que en ocasiones les va a dar cierto detalle del error. Y aquí, dentro de esa página, también viene un Excel donde nosotros podemos identificar el error. Normalmente el error nos da el detalle y los sistemas de contact siempre nos ponen esta clave que está aquí, ¿no? Dice complemento del comercio exterior y nos da ahí CCE y el número de error que sea. Esta clave de error no la definió Contact, está definida por la autoridad. Y aquí vemos que, por ejemplo, si tenemos aquí la clave 133, por ejemplo, nos dice aquí que no se registró información en el atributo num reg ID trip. Entonces, y nos dice, es este error, ¿no? Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos dice aquí el error. Si el atributo comprobante receptor, si nuestro cliente, el cliente de la factura, contiene el valor XE XX0101010000, si identifican este RFC, ¿cuál es? Aquí nos dice, oye, si en el RFC de tu receptor estás indicando este RFC, que me imagino que ya lo conocen, que es el, 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 el del cliente extranjero, ¿ok? Es un cliente general extranjero. Entonces, en ese momento, tenemos que indicar como de manera obligatoria en un Reg ID Trip, que ese es el campo, ¿no? Que está definido, que básicamente pues es el ID o el número de identificación tributaria en su país. ¿Ok? Entonces,
Obviamente, si me marca este error, pues es que no lo indiqué o no lo indiqué de manera correcta. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tomando de base este ejemplo, entendemos que en sí, si un cliente es mexicano, no va a aplicar esta regla. ¿Por qué? Porque para empezar, el RFC no va a ser de cliente extranjero. Ahora, si el cliente en extranjero tiene el país de Estados Unidos, hay ciertas validaciones que tomaremos ahí en cuenta para eso, y eso están definidas igual por la autoridad. Por ejemplo, en el caso de nuestro, que es Estados Unidos, pues es el país más cercano y con el que tenemos bastante relación de exportación, pues sabemos que hay un orden o hay una regla con respecto a estos números, ¿ok? Hay que ponerlos, son 9 dígitos, dependiendo del país va a cambiar el reglamento, incluso pues hay ciertos países que no hay una regla como tal de ID tributario, ¿ok? Pero pues ya dependería ahí de cada uno. Ahora, en sí no me interesa a mí ir solucionando cada error en este video porque se nos haría bastante largo. Lo que sí me interesaría es ver cómo podemos nosotros identificar el error y cómo nosotros podemos resolver nuestro problema. Ya esto lo podemos ir identificando. Aquí esta es la matriz de errores de la autoridad, ¿ok? Entonces, continuamos. Ok, vamos a irnos directamente a la práctica con el sistema. Y vamos a la idea de este video es hacerlo corto, ¿no? Hacerlo rápido. Vamos a pasar acá al sistema. De hecho, omití la parte de las diapositivas con respecto a la presentación de pantallas porque quisiera visualizarlo aquí. Entonces, como les comentábamos, tenemos aquí preparado para tomar de base el sistema Comercial Pro. ¿Ok? Entonces, este es nuestro sistema. Y ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ahí para que lo anoten, si quieren ir anotando, si pueden hacer una serie de puntos. El primero sería eh, revisar el domicilio de mi empresa, de la empresa emisora. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Recordamos que de los campos nos decía que iba a pasar de algo que iba a considerar como opcional a un valor obligatorio, de hecho, esos me han tocado, que son casos muy comunes de errores, que tomaría en cuenta la parte del domicilio. ¿Ok? ¿A qué se refiere con el domicilio? Si yo entro aquí, no vamos a ir aquí a organización, en este caso, dependiendo del sistema, pues ustedes irían a la configuración donde tengan las direcciones, los domicilios. En este caso, yo tengo aquí, por ejemplo, mi empresa de taller compoventas. Ese es un ejemplo que hemos tomado nosotros para un curso pasado con respecto a cartaporte, que también lo tienen ahí ustedes si lo buscan en YouTube. Eh, pero en este caso lo tomaremos como parte del complemento del comercio exterior. Vemos que dentro de esa validación ahora nos dice que tomar en cuenta los domicilios, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo así, o lo dejo vacío, o me equivoco por un carácter, en ese caso, el documento de comercio exterior, perdón, no va a timbrar, ¿ok? Puede ser que una factura o de hecho, pues no va a haber ningún problema porque no existe esa validación. En una factura CFDI versión 4 no tendría ningún problema. Eso lo quiero recalcar bien porque es muy común, ¿no? Me hablan y me dicen, oye, lo que pasa es que fíjate, tengo años haciendo facturas y no he tenido ningún problema, y ahora que estoy haciendo, que me salió la necesidad de comenzar a hacer complemento al comercio exterior, me marca error en el domicilio, si es el mismo domicilio que he tenido siempre. ¿Por qué? Porque estos campos son los que se está validando. Entonces, lo que recomendamos es, para empezar, pues que esté exactamente igual que en la constancia, pero sobre todo que los campos con respecto al estado, al municipio, a lo que viene siendo a la colonia, se los recomiendo que estén seleccionados de aquí desde el catálogo. ¿Por qué? Porque realmente el SAT no va a validar lo que viene siendo el nombre de la colonia. Lo que va a validar es lo que viene siendo un código que hace referencia a la colonia que estamos seleccionando. Y ese código, pues al momento de yo seleccionarlo, el sistema lo asigna al documento.
¿Ok? Entonces, es muy, muy importante. Ahí se los dejo ahí, se los indico para que lo tomen en cuenta, lo anoten. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Revisar el domicilio de la empresa de ustedes, la emisora, ¿no? Muy bien. Entonces, sería el punto número uno. Es el punto número dos. Sabemos que es un complemento, pues, nuevo, ¿no? Que si bien se publicó en diciembre pasado, ahora es obligatorio a partir de enero, pero nosotros tenemos que descargar la configuración de ese complemento. Si no lo tenemos, si nunca lo hemos descargado, pues aquí en el sistema nos vamos a complementos. Aquí tenemos, pues aquí tengo los complementos que ya tengo yo descargados, aquí yo ya lo tengo. Entonces, pero para descargarlo en el Comercial Pro está muy sencillo, no vamos a bajar definición. Y aquí tenemos toda la cantidad de adendas, complementos que tenemos nosotros, que tenemos la posibilidad de descargar. Pero nosotros aquí vamos a buscar el que necesitamos, ¿no? Complemento. Y lo seleccionamos. Aquí sí vemos el comercio exterior 2.0 y le damos bajar, ¿ok? Yo no lo voy a descargar. Ese sería el punto número 2. El punto número 3 sería, muy bien, entonces muy bien, este sería el punto número 2, ¿no? Si nos vamos a ir a la configuración del complemento del documento. Ok, mira, aquí funciona un poquito distinto en el sentido de nosotros. Es importante para poder utilizar, ya que lo descargamos, es necesario que nosotros lo indiquemos que lo vamos a utilizar en el módulo de facturación, ¿ok? En este caso, en el sistema aquí de comercial, vamos a irnos aquí a ventas, buscamos aquí el módulo donde utilizamos para la factura al cliente y ya, por ejemplo, si yo voy a utilizar eso, simple y sencillamente le damos clic derecho a las facturas al cliente, vamos a las propiedades y aquí me viene indicado el documento modelo. Si se fijan aquí el documento modelo me dice que es generar una factura general y aquí la cambiamos al complemento que vamos a utilizar. ¿Ok? En este sentido, pues ahí podríamos ya habilitarlo y utilizarlo para las facturas con respecto normales, ¿no? Las que ya conocemos, la versión 4 sin complemento y las que manejan complemento. En este caso, lo que yo les recomendaría ahí sería hacer duplicar, le dan duplicar, generaría aquí el sistema o les preguntaría con qué nombre le quieren poner. En este caso aquí yo dupliqué, por ejemplo, y le puse facturas FDI, comercio exterior, versión 2, o por ejemplo le pueden poner, como ustedes se les haga más sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, le pongo aquí, CEXT. Ajá. Y hacemos el proceso que les indicaba. Clic derecho, propiedades, y en este caso aquí yo ya tengo indicado lo que es el complemento al comercio exterior. Aquí voy a aprovechar para mencionarlo. Si pusimos ahí atención, cuando descargamos la configuración del complemento, solamente viene uno o una definición donde dice comercio exterior 2, ¿sí? Pero al visualizar aquí nosotros podemos ver que tenemos dos opciones. Un comercio exterior 2.0, así normalito, y otro que dice con traslado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar este mismo complemento con un documento de tipo de traslado. ¿Ok? Esto es, de hecho, ya me pasó con un cliente donde me hablaba y me decía, oye, es que quiero ponerle estos campos. Y tenían y específicamente venían sobre lo del traslado y no y muchas veces nos revolvemos, no entendemos, creemos que el complemento de carta aporte es lo mismo, pero realmente son dos complementos distintos. La diferencia es que pueden utilizarse los dos, ¿ok? Uno es el complemento de carta aporte es para mover mercancía por carretera federal en territorio nacional y el complemento al comercio exterior es para hacer negocios o hacer algún tipo pues de exportación de nuestros productos a lo que viene siendo a un país exterior, ¿ok? Y no necesariamente tenemos que pasar, podemos pasar por carretera federal para hacer llegar un producto, sí. Ahora, pudiera darse el caso que no lo necesitemos. Entonces, ahí es, o que utilicemos algún tercero para que lo lleven. Oye, yo contraté a algún fletista o alguna compañía que va a hacer el movimiento,
Perfecto, ellos se encargan de la carta aporte y yo solamente hago la factura con un complemento al comercio exterior para que vaya con la información necesaria para realizar esa exportación. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Si no, con toda confianza me ponen ahí sus dudas. ¿Ok? Entonces yo ya definí aquí un un nuevo documento donde ya yo simple y sencillamente ya podría llevarlo de una manera más ordenada. Les comentaba ahorita, ¿lo podemos llevar aquí con las demás facturas? Sí, ¿ok? Pero como un consejo, pues podríamos llevarlo de una manera más organizada, ¿no? Como en su propia sección. Aquí ya yo podría llevar mis propios documentos. Entonces, aquí ya podríamos crear lo que necesitemos. Y ya simplemente al poner las propiedades en el documento modelo, ya lo podemos utilizar aquí, ¿ok? Pero nos falta un detalle antes de comenzar con este punto. Necesitamos indicarle qué clientes van a utilizar este complemento. Me voy a regresar aquí a la organización. O bueno, nos vamos a ir aquí. Sí, primero a la organización para ver las empresas. Tengo que tener creada la empresa aquí en mi catálogo de empresas, en organización. Yo aquí creé una, ¿ok? Entonces esta, acá se me puso en la otra pantalla, vamos a moverla. Yo me adelanté en este punto, ¿no? Aquí le puse que el país es de Estados Unidos de América. Igual se recomienda seleccionar desde el catálogo la información. Es Estados Unidos de América, es una persona moral, el nombre oficial que tiene, el nombre comercial, sí que aquí lo van llenando, el régimen, en este caso, pues como es un país, perdón, como es un cliente del extranjero, pues eso es lo que nos dice la ley. Estas leyes o estas reglas siguen funcionando, ¿ok? No vienen, el complemento al comercio exterior no viene a quitarlo las reglas que ya se deben de validar de manera natural. Entonces aquí seguimos respetando que es sin obligaciones fiscales, ¿ok? Le ponemos aquí su dato, el número de la empresa, aquí el número el RFC, el cliente extranjero, número de registro, ese es el del ejemplo que veíamos ahorita, ¿no? Si yo, por ejemplo, este campo no lo pusiera, pues me arrojaría el error que veíamos hace ratito, ¿no? El que no existe un número de registro tributario. Entonces, este aquí es el registro tributario. ¿Ok? Y pasa lo mismo con las direcciones, con el domicilio. ¿Ok? Aquí tenemos el domicilio fiscal, tenemos aquí la calle, tenemos el estado. De hecho, si vemos aquí en el estado, me gusta mucho que en el estado, en el catálogo, si se fijan, aquí tenemos la información del catálogo ya listo. Esto ya viene en el sistema. ¿Ok? Y lo seleccionamos. Ahora, no, a diferencia de lo que viene siendo, si yo pusiera un cliente o una empresa de México, pues no me viene un catálogo. Si se fijan aquí, por ejemplo, no viene Colonia, no viene la ciudad, no la puedo seleccionar tampoco. ¿Por qué? Porque ya no hay una validación como tal, porque no aplica, porque el domicilio es distinto. Si fuera el cliente, vamos a guardarlo, cerramos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Emanuel Baena. Aquí, por ejemplo, a este cliente lo vamos a ver que tiene un domicilio en, en México, que está en México. Entonces aquí sí vemos que tiene colonia, que la colonia tiene su listado ahí para seleccionarlo. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Si el cliente tiene algún tipo de registro nacional, va a caer bajo las validaciones de seleccionar aquí del listado de estos campos, ¿ok? Por el contrario, si es un cliente del extranjero, sea cual sea, pues va a validar ciertos campos dependiendo ahí dependiendo ahí de lo que viene siendo pues obviamente del país, ¿no? Obviamente aquí, por ejemplo, este sí tiene, pero si seleccionamos algún otro país europeo o algún país africano, etcétera, pues no va a tener un catálogo de estados, por ejemplo, en este caso. Y pues ahí estaríamos libres a teclearlo, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a cerrar. Entonces, ahí tenemos el otro punto que tenemos que hacer. Ahora, eso es en la organización también.
va por parte del receptor, ¿ok? Pero mencionábamos del cliente. Aquí en el caso específico de este sistema, maneja un control separado, como, pues por así decirlo, clasificado distinto, en el sentido de aquí tenemos todas las empresas que se manejan, pero en las ventas tenemos aquí los clientes, ¿no? Entonces aquí los clientes lo busco y aquí tengo el cliente del mismo Western. Aquí yo ya le indiqué que él es un cliente, pero aquí lo que me interesaría, pues aparte de poderle nosotros ponerle ahí su divisa, sus diferentes información con respecto a lo que viene siendo la información del pago. Aquí el uso del CFDI para pues ya no batallar sin efectos fiscales porque sabemos que es del extranjero. Y aquí, por ejemplo, le ponemos 99, ¿ok? Pero lo importante aquí, o que se me hace que no se nos debe de olvidar, anótenlo ahí como otro de los puntos importantes, es indicarle el complemento que va a utilizar. Y aquí solamente me van a aparecer los complementos que yo he descargado, ¿ok? Tengo el de carta aporte comercio. Entonces es importante tomar en cuenta este punto, indicarlo aquí en el catálogo de clientes, ¿ok? Vamos a guardar los cambios que le hice. Y este sería el otro punto muy, muy, muy importante. Y nos vamos a ir a al siguiente punto, ¿no? De validación. Nos vamos a ir a los, ya tenemos hasta ahorita los domicilios que mencionaba ahí el punto, ¿no? Que era el domicilio del emisor, el receptor, y tenemos también la parte de las empresas, el cliente y el complemento ya descargado, ¿no? Si no, no podemos utilizar. Ok, también otro de los puntos ahí importantes es, vamos a irnos a los productos. Los productos, mmm, yo tengo aquí el ejemplo este de calabaza. Entonces, este es mi listado de productos de manera normal, ¿ok? No hay ningún problema. Si se fijan aquí, yo no tengo un campo para asignarle lo que viene siendo un complemento. Lo que sí es, en los campos extra, si yo voy a utilizar este producto para exportación, aquí en campos extras, vamos a ver que yo tengo un listado bueno, una serie de campos que tendría que yo que indicar. ¿Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, ya desde aquí, ya como ya tenemos nosotros el complemento del comercio exterior, tenemos, si yo si quiero utilizar este producto, tengo que llenarle los campos que me sean posibles. Ahora, tenemos aquí en la mayoría o en algunos de los sistemas que yo me ha tocado ver, manejan simple y sencillamente uno le teclea, ¿no? La fracción arancelaria. Algo que me gustó a mí de este sistema es que divide la fracción arancelaria primero, pues o bueno, clasifica, mejor dicho, ¿no? Porque no la divide como tal. Primero tendremos que indicar el capítulo donde indicamos aquí cuáles son el capítulo, ¿no? Como bien lo indica aquí en la etiqueta. Si empieza con 01, son animales vivos. 02, carnes y despojos comestibles. Entonces ahí tenemos nosotros toda la cantidad. Entonces tenemos aquí que empieza con 07, me dice el sistema, ok, perfecto. Entonces 07 más ya su fracción arancelaria. Al darle clic aquí, ya me indicaría solamente parte del catálogo donde vienen las legumbres, hortalizas, plantas raíces o tubérculos, ¿ok? Entonces aquí tenemos esos. Se fijan, aquí viene chile, hongos, trufas, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí ya la podemos buscar y la indicamos. Ahora, quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis porque es algo que me preguntan o que me han preguntado en ocasiones, ¿no? ¿Qué fracción arancelaria le pongo? Algo que es muy importante, voy a indicarles aquí, a ver, esta la tengo aquí. También viene un buscador, si le ponen ahí ustedes buscador de fracciones arancelarias, van a encontrar aquí la página del SAT, aquí directamente, ventanilla única, que esta es la ruta. Entonces, aquí viene todas las fracciones arancelarias y lo padre es que podemos buscarla, ¿no? Si yo le pongo aquí papa, por ejemplo, aquí el sistema me filtra todo lo que tengan fracciones arancelarias papas. Y lo que dice tableta limpiadora que contenga papaína estabilizada, ¿no? Entonces aquí son cosas
productos distintos que podríamos utilizar. Entonces aquí son patatas, fécula, etcétera. Entonces ya tendremos que ir identificando cuál sería nuestra fracción, la que le corresponde. ¿Ok? Entonces ya diría yo, no, pues voy a llevar yo fécula de papa. Ah, bueno, entonces aquí tendría que ponerle la clasificación 11 y ya pues buscarla dentro de ellas. Entonces, este es uno del producto, es un catálogo ahí muy, muy interesante. Ya, por ejemplo, si le ponemos ganado, aquí, si se fijan más o menos el buscador es rápido, aquí me va dando opciones que tengo, ¿no? Becerro, por ejemplo, ¿no? Que es muy común eso aquí por el estado donde estamos, pero prácticamente cualquier tipo de producto aquí lo podemos ir buscando si no tenemos nosotros la fracción arancelaria, ¿ok? Ahora, tenemos un detalle aquí con respecto, mencionando la fracción arancelaria. Bueno, termino, me voy a regresar aquí, vamos a regresarnos. Ahorita regreso aquí, ¿no? A la parte de los campos extra para mencionar lo demás. Pero hay un punto que se me hace muy, muy interesante, donde nosotros aquí me viene que yo manejo cajas, ¿ok? Yo la vendo, compro o yo soy yo soy un agricultor y todas las unidades las vendo por cajas. ¿Está bien? Pero hay un problema, tenemos un detalle. A la autoridad, vamos a pasarle aquí, tengo un catálogo, ¿dónde lo tengo? Fracciones arancelarias. Este catálogo igual también lo descargué. Le podemos, de hecho, también le vamos a dejar este enlace. Aquí lo tenemos. Catálogos, en la parte de los catálogos, aquí tenemos catálogos de las colonias, esto con respecto a la emisión del CFDI, del complemento de comercio exterior. Aquí son documentos de Excel muy, muy interesantes que también le vamos a dejar la ruta también ahí en la información del video. Mm, pero a mí me llamó mucho la atención en esta, porque si nosotros visualizamos de fracciones arancelarias, que es este documento que tenemos aquí, vamos a visualizar, pero voy a inmovilizar los paneles, un minutito, nos inmovilizamos, esto para que lo quite así, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fracción arancelaria, tenemos la descripción, tenemos la fecha de la vigencia. Esto es lo que les mencionaba al principio, ¿no? Les decía, hay que tener cuidado porque con las fracciones arancelarias hay una fecha y puede ser que ahorita venga así y el día de mañana la autoridad diga, ah, pues resulta que los asnos van a tener su vigencia hasta el 15 de junio del 2024 y hasta esa fecha se va a poder utilizar esta fracción, ¿ok? Ya ha pasado anteriormente con otros productos, ¿ok? Entonces, yo busco aquí, por ejemplo, y le ponemos calabaza, que es el producto que yo estoy manejando. Perdón, calabaza. Aquí tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Este es la fracción 0709. Vamos a visualizarlo aquí, ¿verdad? Para que no van a decir que les mentí. Tenemos acá, no vamos a los campos extras. 07, 09 y terminan ahí al final 01, ¿no? Ok. Entonces, hay un detalle aquí con estos, es que si vemos, vamos a marcarlo aquí amarillo para que quede más claro. Si vemos, tiene aquí un, un encabezado donde viene, disculpen, tenemos aquí un encabezado donde viene la unidad de medida. ¿Qué es esto de la unidad de medida? Esta unidad de medida se refiere a la unidad que se debe de manejar según la definición del SAT y me dice que es la 01. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué se refiere? Le decimos, todo es 01. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿pero qué es eso? Ah, bueno, entonces nosotros aquí tenemos otro catálogo de unidades de medida, que ese catálogo lo tengo por acá, aquí está, que el 01 nos dice que es kilogramo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Donde nos dice, oye, yo lo manejo en cajas.
Y a mí la autoridad me dice, pues muy interesante, ¿no? Tu clasificación, pero a mí, para el comercio exterior, me la vas a manejar en kilos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Porque aquí nos dice, lo que nos está diciendo la definición es que debemos de manejarla por kilos, ¿ok? Entonces, tenemos aquí tenemos un detalle. Ahora, qué tenemos que hacer nosotros? Nada, ¿ok? Ese es el punto ahí muy interesante, pero nos va a servir de base, eso es lo que me quiero yo que quede claro, porque nos va a servir de base para llenar otros campos que vamos a ver ahorita. Me estoy yendo un poquito despacio, pero ahorita nos vamos a ir de manera rápida ya, ¿no? Entonces, aquí, dependiendo de la fracción arancelaria que yo seleccione, va a ser la unidad que automáticamente el sistema va a poner en el complemento al comercio exterior para que yo no necesite modificar mi unidad ni tenga que cambiar yo toda mi facturación solamente porque la autoridad hizo un cambio en un complemento. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a verlo cómo sale ya el momento de llenarse. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, aparte de eso, si quedó claro, pasamos al que sigue. Aparte de eso, tenemos la marca, y modelo y submodelo, que estos tres campos son opcionales, ¿ok? No es obligación que lo llenen, obviamente en algunos casos no va a aplicar, me va a decir calabaza, ¿qué modelo es? Pues no tengo ni idea, ¿no? No manejamos modelos o submodelos. Marca, pues tampoco, pero yo le puse aquí el nombre de la marca que tengo, de la que estoy manejando, por ejemplo, pero no es obligatorio, ¿ok? La podemos llenar, pero no es forzoso este punto, ¿ok? Lo que sí son forzosos es la fracción arancelaria. Entonces terminamos con ese punto. Entonces ese es el punto de la fracción arancelaria. Y vamos a pasarnos. Eh, bueno, un punto importante que no les mencioné. Ay, disculpen. Si nosotros tenemos un servicio, ¿ok? Este servicio nos va a preguntar aquí, también podemos utilizarlo para una factura con complemento exterior, pero no va a ser necesario llenarle nada. ¿Ok? Esto automáticamente lo va a llenar el sistema. ¿Por qué? Porque le va a poner la unidad de servicio y le va a poner lo que sea necesario. De hecho, fracción arancelaria no tiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a, si no hay ningún problema, vamos a brincarnos ahora sí a la creación del documento. Me voy a ir ahorita donde estaba al concepto o al módulo donde creamos aquí la factura. Vamos a darle nuevo. Yo, al indicarle aquí ya en las propiedades que vamos a hacer, déjenme mostrarles aquí, no, nomás para que vean una vez más, ¿no? Ese es un punto que quiero que recuerden, ¿no? Aquí en este caso, al indicarle que en el documento modelo va a llevar va a ser el complemento de comercio exterior 2.0. En ese momento, yo cuando cree documentos aquí, me van a comenzar a aparecer campos extra, ¿ok? Campos donde yo voy a ir llenando o alimentando esta información. Por ejemplo, me va a marcar aquí la exportación, ¿ok? Entonces ya aquí yo tendría por ejemplo, le pongo al cliente Western, perdón, Products. Aquí me ponen la clave de exportación. ¿Qué es lo que nos decía la regla, la primera regla? Recuerdan que decía, pues un campo que era opcional y que ahora es obligatorio. Pues ponerle la clave de exportación, pero siempre y cuando esta clave sea la 02, que es la definitiva con clave A1. ¿Ok? Entonces yo al momento de ponerle eso, de hecho ahí el sistema me lo marcó, disculpen, por inercia lo cerré. Entonces me lo marcó y me está diciendo, se ha seleccionado la opción de exportación definitiva. Me dice, para poder emitir el comprobante deberá capturarse la información del complemento al comercio exterior. Aquí me está indicando, ya seleccionaste este, ahora va a ser necesario que llenes los datos para poderse emitir. ¿Ok? Vamos a aceptar. Y en ese momento, cuando yo ya vaya llenando, ya con respecto, cuando yo tengo un cliente, si el cliente yo le indiqué que maneja el complemento al comercio exterior 2, recuerden que en el cliente se lo pusimos y yo aquí le estoy marcando la clave de exportación 02, entonces ahora sí, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, bueno, voy a llevar
son 60 cajas, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, de calabazas, ¿ok? Entonces aquí me está diciendo, son 230 pesos de calabaza, por caja de calabaza. Aquí me da el total con sus impuestos, pero si yo me recorro a la derecha, me vienen unos campos extra donde me da la cantidad de aduana y me pregunta el número de serie si es que aplica, ¿ok? De lo que estoy exportando. Ok, ¿recuerdan la información que veíamos ahorita con respecto a la unidad de las fracciones arancelarias? Aquí es donde la vamos a utilizar, es donde la vamos a aplicar. Entonces, en la cantidad de aduanas, no le voy a poner aquí, ¿cuánto le hemos puesto acá? Esto es muy común, sí lo he visto que lo hacen, que le ponen cantidad 60. Pues le pueden poner 60, ¿no? Y el sistema, pues se lo va a respetar, pues el sistema no sabe realmente cuánto llevan, ¿ok? Ni cuánto pesa cada caja, a lo mejor es una caja muy liviana y no hay ningún problema. Pero en la cantidad de aduanas, debe de ser la cantidad que viene con respecto a la unidad manejada. Entonces veíamos que la calabaza dice el SAT que se debe de manejar en kilos. Entonces aquí la cantidad de aduana debe de ir la cantidad de kilos. ¿Ok? Si el SAT dice la unidad que quiero que manejes es pieza, vas a manejar la cantidad de piezas que maneje. ¿Ok? Entonces, esa es como ellos lo vienen manejando. Vamos a suponer que cada caja pesa 10 kilos. Entonces yo lo voy a multiplicar pues la cantidad que yo tengo, mis 60 cajas, por el kilo de cada caja y promedio más o menos. ¿Ok? Y aquí pondríamos el número de serie si es que aplica. ¿Ok? Básicamente sería toda la parte de los productos, pero si nos vamos a los campos extras, aquí en el documento, en la información adicional, campos extras, aquí estamos ahorita aquí, ¿no? En la general, llenando la información, llenamos aquí, complementamos la parte de la cantidad de aduanas. Si nos vamos a los campos extra, aquí arriba, o en otros sistemas puede ser información adicional, etcétera, o en la pestañita que diga complemento, vamos a ver que ya tenemos la clave del pedimento A01, no la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, me da opción como un desglose, pero solamente tenemos esa porque nos dice, oye, pues solamente esta clave es la que se utiliza, ¿ok? Vamos a ver ciertos campos. En este sistema, vamos a ver ciertos campos que son así como entre un rosita tirándole un poquito rojo, ¿no? Eso nos indica que son campos obligatorios. Los demás son opcionales. Entonces, tenemos aquí, nos dice certificado de origen. Entonces, le vamos a indicar si funge como un certificado de origen o no. Le ponemos que no en este caso. Si cumple con un certificado de origen, entonces en ese momento se vuelve obligatorio este campo, me lo va a pedir, me va a decir, ok, entonces ¿cuál es su número de certificado? En este caso no tenemos un número de exportador. Este número de exportación es para cuando se hace alguna exportación a Europa, ¿ok? La clave de Intercom, que es donde le indicamos el tipo de entrega que se le va a hacer, entrega en un lugar, yo le puedo poner aquí entrega y descarga en lugar acordado, ¿no? Entonces ya depende ahí de ustedes. Aquí le podemos poner las observaciones que ustedes quieran. Yo le voy a poner aquí, vamos a ponerle aquí exportación de cajas. Hay que leer la información, las observaciones que ustedes quieran poner. Que yo le pondría aquí calabazas. Tenemos aquí el tipo de cambio USD. Este es muy importante llenarlo porque si recuerdan, para empezar viene en un color de obligatorio, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, si recordamos los campos que veíamos, dentro de los obligatorios venía el tipo de cambio y el total en dólares. Entonces yo le tendría que poner aquí el tipo de cambio que se tenga, ¿no? Al día o el tipo de cambio acordado, yo le voy a poner 18 pesos aquí. En este caso, el destinatario pudiera ser el mismo de nuestro cliente. Podemos seleccionar aquí Western o podemos seleccionar un destinatario, perdón, totalmente distinto al cliente. ¿Ok? Aquí me da el listado de todos los empresas que yo tengo aquí registradas. Entonces, podemos agregar hasta 3 destinatarios. ¿Ok?
Vamos a guardarlo. Y aquí, incluso, bueno, aquí me estaba dando como lo guardé, me está diciendo, me está indicando el sistema que provocó movimientos en el cártex, ¿ok? Me dice, oye, ya está afectando el almacén porque quedó guardado. En este caso, vamos a irnos a previsualizar adenda. Solamente quiero que vean este campo. Aquí el sistema este nos permite aquí arriba ver cómo va a quedar esa partecita del complemento. Y aquí lo vamos visualizando. Si se fijan, viene comercio exterior, versión 2.0, la clave del pedimento A1, certificado de origen 0, no cumple, la Intercom, DPU. Y aquí se me hace algo muy importante, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a irnos. Aquí tenemos el emisor, el domicilio, ¿no? Los campos que les comentaba, colonia, ¿se fijan? Viene aquí con su código, la localidad 07 y el emisor, el receptor, y me viene aquí el número de registro de ID tributario. El domicilio también lo valida. Si se fijan, aquí ya me aparecen aquí sus claves. El estado AZ, aquí no hay unos códigos como tales como si fuera mexicano. Si fuera mexicano, el cliente, el receptor, también tendrían sus claves igual que este. Por eso es importante. Ahí, sí quiero que quede claro, porque muchas veces me hablan y me dicen, oye, me marca un error en el domicilio y le he facturado mucho, pero resulta que ahora, pues como lleva un complemento al comercio exterior, pues ya valida cada uno de los campos y ya no me lo va a timbrar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los datos del destinatario. Y tenemos las mercancías. Aquí en las mercancías tenemos por ejemplo, aquí el número de identificación. Ese es el código que yo le puse a mi producto. Aquí es importante poner, si le ponemos ahí el producto o debemos de ponerle al producto un código porque ese va a ser el que va a tomar el sistema como un número de identificación para el complemento, ¿ok? De la mercancía. Entonces ahí es importante tomarlo en cuenta. Me pone la fracción arancelaria y me pone la cantidad aduanera de 600, ¿ok? Que fue la que le puse, 600 kilos. Entonces, tenemos unidad aduana 01, ¿se fijan? A pesar de que yo no modifiqué para nada el producto con respecto a cajas o a kilos o convertí nada, el sistema solito me va a poner que la unidad es 0,1, es kilos. Si recordamos lo que viene siendo el catálogo del comercio exterior, nos dice que el catálogo, él nos dice que las unidades de 0,1 son kilos, ¿ok? Y me viene, y se fijan, valor unitario. Recuerden que costaba 230, le pusimos la caja, ¿no? Pero aquí me da 1.27778, que al final, ¿qué es esto? Esto es lo que viene siendo, ese es el valor unitario de aduana y ese sistema lo toma a partir del tipo de cambio y haciendo la conversión entre la cantidad de aduana y la cantidad que tenemos nosotros indicadas en el producto. Si se fijan, yo no necesité convertir nada, el sistema hizo todo automático y aquí el valor en dólares de la carga, que me dice que son $766. ¿Ok? Entonces, aquí, si se fijan, ya el sistema automáticamente me va llenando todos estos campos y ya no necesitamos nosotros andar quebrándonos la cabeza, ¿no? Que si está bien o está mal. Básicamente, el sistema toma en cuenta todos los campos que son importantes y los llena solitos. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Vamos a timbrarlo. Y me interesa que vean una validación. ¿Se fijan? El tipo de cambio, perdón, es 18 pesos. Yo le puse. Entonces, el sistema, ya que yo timbre, me arroja este mensaje que está aquí. Y me dice, oye, el tipo de cambio válido para la fecha, y me da la fecha del documento, ¿no? 16 de mayo del 24, y me da el tipo de cambio que hay en la página de Banjico, 16.846. Entonces me dice, ¿deseas cambiar por este valor? ¿Por qué me da la opción de cambiarlo? Porque lo correcto sería pues tomarlo de Banjico en el sentido de que pues si yo no sé y le puse un valor a lo mejor erróneo o que se me ocurrió a mí, pero quiero que salga con este tipo de cambio, le puedo dar que sí y el sistema me lo va a cambiar. O tal vez
el tipo de cambio a 18 es algún trato que yo ya tengo, ¿no? Donde le digo, no, yo te voy a tomar a 18 pesos, ¿no? El tipo de cambio para no afectar ahí mis productos. Y le pongo que no. Si le pongo que no, lo que hace el sistema es me respeta el tipo de cambio que yo le dejé y me deja el documento a como yo lo indiqué. Muy bien. Entonces, si vemos aquí, ya me generó el XML. Aquí tengo el producto, mi factura normal. Aquí inicia la parte del complemento. Me viene la versión 2.0, A1, certificado de origen. Lo mismo que ya habíamos visto ahorita, ¿no? ¿Se fijan? Pero a mí lo que se me hace muy, muy interesante es esto que les comento, ¿no? Que es básicamente, a ver, vamos a ampliarlo aquí un poquito para que. Entonces, si lo vemos ahí, ahí tenemos lo que viene siendo el nodo de las mercancías. Aquí pues se va a ir multiplicando por la cantidad de mercancías que yo maneje. Pero si vemos, aquí ya me pone automáticamente el número de identificación que me toma el código del producto que yo lo di de alta, la fracción arancelaria que le indicamos, la cantidad de aduana, que esa la llenamos cuando hicimos la factura, la unidad de aduana, que esta el sistema automáticamente la toma de la fracción arancelaria. Aquí no va, el sistema no le va a interesar que si le pusimos la unidades, piezas o no sé, o toneladas o lo que sea, el sistema me va a tomar aquí lo que indique la fracción arancelaria, ¿ok? Y me pone el valor unitario en aduana, ¿ok? Y me pone también lo que viene siendo el valor en dólares de la mercancía que se está exportando. ¿Ok? Aquí me vienen más nodos, ¿no? Donde me viene la descripción específica, la marca, si pusiera también lo que viene siendo la parte del modelo, submodelo, también me los hubiera arrojado aquí. Pero si se fijan, es un proceso relativamente sencillo en el sentido de que ya conocemos cómo llenar los catálogos, cómo irlos alimentando. Prácticamente el sistema nos va llevando de la mano. ¿Ok? Entonces aquí ya lo demás informativo del complemento del timbrado, ¿no? No lo normal. Entonces, esto sería lo que tenemos nosotros preparado para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido claro, que puedan ustedes hacer uso del sistema de una manera sencilla para manejar este complemento de comercio exterior. Y si no, pues estamos con todo gusto, ¿no? Con la disposición de ayudarlos. Agradezco mucho la atención y su asistencia. Mi nombre es Emanuel Baena, trabajamos aquí en CompuVentas, como les digo, y espero que tengan un excelente día y que sea de provecho para ustedes la información que le hemos traído a ustedes este día. Buen día.